Muchas bendiciones. Este es su podcast Evangelio. Vamos a tratar todo lo relacionado a lo que es el Evangelio. Hoy tenemos un estudio muy hermoso y es el perdón. Vamos a ver la definición de perdón, los beneficios del perdón y la práctica que podemos darle a lo que es el perdón. Iniciamos inmediatamente con el tema de hoy. Definición del perdón. En términos bíblicos, el perdón es el acto de liberar a alguien de una deuda o una culpa que ha causado una ofensa o un daño. Es una acción de gracia y de misericordia que no solo afecta a la persona perdonada, sino también a la que perdona. Cuando tú perdonas, tú liberas a la otra persona, pero tú también te liberas a ti mismo. Así que es importante. Vamos a iniciar inmediatamente con el fundamento bíblico del tema de hoy. En el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: Dios se presenta como clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, en amor y en fidelidad, que mantiene su amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Salmo 103, versículo 12 también dice: Tan lejos de nosotros aleja nuestras transgresiones como el oriente del occidente. También Isaías 3:18 dice: Vengan ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Y aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que no importa en la condición que tú y yo nos encontremos, hay algo bien que debemos de saber y es muy importante. Isaías está hablando de la condición del hombre. Sabemos lo que dice Romanos capítulo 3:23. Dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos dice que si nuestros pecados sean negros como la grana o sean rojos como el carmesí, pueden ser blancas como la lana. O sea, el Señor tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que si nosotros venimos a Él arrepentidos de nuestro pecado, Él nos libera, Él nos perdona. Acuérdense que el perdón libera a la persona a la cual ha ofendido. En el caso nuestro, cuando nosotros somos ofendidos por otra persona, también hace un bien doble. Perdona al otro, pero también tú recibes esa liberación, así como el otro recibe la liberación también. Pero es bueno que entendamos que nosotros estamos llamados a ser perdonadores. ¿Por qué? El Señor mismo en una ocasión dice: si nosotros vamos a orar y recordamos que tenemos algo contra un hermano, nos dice: ve y ponte de acuerdo con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda, porque Dios no va a recibir tu ofrenda a menos que tú tengas un corazón grato, un corazón limpio, un corazón santo. Por lo tanto, si nosotros no limpiamos nuestro corazón, por más que tú y yo le demos a Dios, por más que tú y yo trabajemos para Dios, por más que tú y yo hagamos para Dios, y por más que tú y yo oremos a Dios, Dios ni nos va a escuchar, ni va a recibir tu ofrenda, ni va a recibir tu adoración, ni va a recibir el servicio que tú le hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sé santo como yo soy santo. También la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos las ofensas a aquellos que nos ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará vuestras ofensas. Por eso Jesús, cuando le enseña a orar a los discípulos, en una parte de la oración del Padre Nuestro, como se conoce en la Biblia, dice: Padre, perdona como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que es algo que el Señor Jesús nos enseña con el propósito de que tú y yo lo hagamos real en nuestra vida. Por eso Él dice: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. En este caso, si nosotros ponemos en práctica el perdón de Dios, practicándolo con otras personas que nos han ofendido, entonces verdaderamente somos hijos de Dios, verdaderamente somos sus discípulos y verdaderamente somos salvos. ¿Por qué? Porque estamos dando como evidencia la muestra de que verdaderamente Cristo habita en nosotros. Porque es imposible en la carne perdonar. Es imposible por el deseo humano perdonar.
Y en muchas ocasiones, cuando queremos perdonar, sentimos todavía esa amargura de nuestro interior. Y cuando sentimos ese dolor y esa amargura en nuestro interior es porque todavía no hemos perdonado. Por eso tenemos que orar para que podamos recibir de Dios la gracia de Dios para perdonar. Porque si Dios no nos ayuda en eso, es imposible que podamos ser verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 también, en el Nuevo Testamento nos habla del perdón. Vamos a leerlo. Jesús enseña en el Sermón del Monte sobre la importancia de perdonar. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No nos recordamos el testimonio del mismo Jesús, que aún estando en la cruz, aún siendo crucificado injustamente, burlado, rechazado, escupido, menospreciado, y aún así las palabras que salieron de él fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Efesios 4:32 también nos dice: ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. De la misma manera que hemos sido perdonados, debemos aprender a perdonar. Un punto importante: el proceso del perdón. ¿Cómo podemos comenzar ese proceso? Primero, reconociendo el daño. El primer paso para perdonar es reconocer el daño o la ofensa que se hace o que se ha hecho. Esto no significa que debamos ignorar el dolor, sino que enfrentamos el dolor para poder sanarlo. El punto número 2, decisión de perdonar. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Implica elegir dejar ir el resentimiento y la necesidad de la venganza. O que bien, implica elegir dejar ir el resentimiento y una necesidad y la necesidad de venganza. O sea, el resentimiento y la necesidad de venganza hay que dejarlo que se vaya. El punto importante es la liberación del resentimiento. El perdón no significa que la ofensa no haya ocurrido, sino que uno decide liberar el resentimiento y el deseo de castigo. Esto también implica un proceso de sanación personal. Y otro ejemplo del perdón está cuando José fue vendido por sus hermanos en el capítulo 45 de Génesis. Jesús perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo y los restauró a una posición de honor en Egipto, mostrando un ejemplo profundo de perdón y de reconciliación. Otro punto importante es la palabra del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. El padre perdona y recibe nuevamente a su hijo, que se había ido y desperdiciando toda su herencia. Y esta ilustración de amor incondicional y perdón de Dios es lo mismo que Dios ha mostrado a través de Cristo en nuestra vida. El beneficio del perdón es muy fuerte y entre ellos está liberación emocional. Perdonar puede liberar el resentimiento y de la amargura, promoviendo paz interior. Otro importante punto es la restauración de relaciones. El perdón puede restaurar y sanar relaciones rotas, facilitando la reconciliación y la paz. También el reflejo del amor de Dios. Cuando perdonamos, al perdonar reflejamos el amor y la gracia de Dios hacia nosotros y vivimos conforme a su voluntad. El punto número 6 también lo podemos hacer aplicando aplicaciones prácticas del perdón. Primeramente orando, pedir a Dios que te ayude a perdonar y a sanar el dolor por el que estás pasando. Y la reflexión personal, examinar las áreas en las que necesito ofrecer o pedir perdón. Porque muchas veces hablamos de perdonar, pero también hablamos de pedir perdón, poder humillarnos. Y si no quitamos, no retiramos de nosotros el orgullo, es imposible que podamos reconocer nuestra falta a otra persona. Tenemos que ponernos en el lugar ahora de aquellas personas que son ofensivas, que ofenden. Y tenemos que practicar la humildad, pidiendo perdón y reconociendo que hemos fallado, que hemos ofendido, que hemos hablado mal, que quizás hemos hablado sin pensar. Hay muchas personas que hablan sin pensar y ofenden a los demás. Por lo tanto, debemos de reconocer, pero sobre todo antes de ir ante la persona, tenemos que orar a Dios para verdaderamente pedirle a Dios que nos ayude
para poder tener un corazón sincero y humilde para reconocer nuestros errores. Y el punto importante también es una acción concreta. Debemos tomar pasos concretos para resolver los conflictos y restaurar las relaciones dañadas. Y por último, buscar ayuda. Sí, es difícil pedir perdón. También considerar hablar con un consejero espiritual, un mentor que pueda ofrecer apoyo y guía. Así que en este estudio sobre el perdón, te ofrecemos una base para comprender el perdón y una actuación en la vida cristiana y por qué, como un componente vital de nuestra relación con Dios y con los demás. El perdón no solamente libera al que recibe el perdón, sino también libera al que perdona. Así que Jesús dijo que nos perdonemos unos a otros de la misma manera que Él nos perdonó. Así que seguimos con otro episodio, finalizando el perdón en este podcast, el Evangelio. Bendiciones.